Pues bien, muy buenas tardes. Naturalmente me gustaría que mis primeras palabras fuesen de agradecimiento para la organización de este seminario, de este curso, especialmente a la arquitecta Mónica Orduña y al profesor Carlos del Cairo por haberme invitado a participar con esta conferencia. Igualmente agradecer a la Escuela Taller y al Ministerio de Cultura de Colombia la posibilidad que se me ofrece en esta tarde. La intención de la conferencia que se presenta es ofrecer una visión diferente sobre el patrimonio cultural predominante en las principales ciudades de la costa sur del Caribe, destacando los casos de Portobelo y Cartagena de Indias como paradigmas posibles de diferentes modos de conservar, difundir y estudiar sus bienes. La elección de ambas ciudades para abordar una serie de aspectos relacionados con los paisajes culturales viene justificada al haber sido los dos principales puertos de la costa norte del Virreinato de la Nueva Granada durante la Edad Moderna y asimismo por protagonizar desde las primeras décadas del siglo XX los principales estudios que sobre la historia de América han ido apareciendo tanto en Europa como en el continente americano. La lógica preocupación por el estado en que se encuentran los fuertes de Cartagena y Portobelo y la urgente necesidad por remediar su situación no puede hacernos olvidar que, con independencia de su declaración como patrimonio mundial, tales construcciones están integradas en una ciudad de múltiples valores patrimoniales. De hecho, ambas ciudades son mucho más que sus fortificaciones, puesto que concentran en un paisaje natural excepcional un conjunto de manifestaciones y expresiones culturales de singular importancia que deben ser entendidas y atendidas desde una visión global. Todas ellas deben interpretarse como integrantes de ese paisaje cultural, siguiendo una perspectiva mucho más innovadora y actual sobre lo que se considera que es patrimonio. Portobelo es, sin lugar a dudas, la población panameña con más historia. De hecho, algunos de sus principales fuertes, como el Santiago o el San Jerónimo, son algunos de los mejores testimonios de la historia de la ingeniería militar en América. Precisamente estos edificios se han convertido en el principal símbolo de una localidad que hoy es marginal, pero que en siglos pasados fue fundamental para entender el sistema de comunicaciones marítimas y terrestres establecidos entre España y América y que permitieron la primera globalización. Precisamente para entender la importancia de Portobelo en su contexto, es necesario advertir que formaba parte de la ruta transísmica que llegaba hasta Ciudad de Panamá, por lo que requería de una protección extraordinaria de sus costas que hizo que desde fines del siglo XVI ingenieros como Bautista Antonelli se preocupasen por la protección y la defensa de su puerto. Es más, ya durante el siglo XVIII, ingenieros como Herrera y Sotomayor, Ignacio Sala o el propio Agustín Crame modernizaron el sistema defensivo de Portobelo, conformado por una serie de fuertes adaptados a la topografía y preparados para resistir la artillería enemiga. Los valores extraordinarios de las fortificaciones de Portobelo permitieron que en 1980 fuese declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esta declaración fue el culmen de un largo proceso legislativo potenciado por el Gobierno de Panamá, quien ya había declarado Portobelo como Parque Natural en 1977 y con posterioridad Conjunto Monumental Histórico. A ello siguieron una serie de leyes, como la asignación a la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico de las competencias necesarias para hacer cualquier tipo de obra en la ciudad, o en 1991 el desarrollo de un plan de acción que se desarrolló de cara a la apertura del turismo en esta ciudad panameña. No obstante, en contra de lo que podemos pensar y en contra de estas medidas administrativas, su cumplimiento no fue para nada exhaustivo, lo que ha provocado un deterioro importante en la ciudad y una desatención evidente en los fuertes. Ante tal situación, el Comité del Patrimonio Mundial, en una reunión celebrada en San Petersburgo en el año 2012, declaró a la ciudad de Panamá dentro de la lista de Patrimonio Mundial en peligro, al entender el amplio desarrollo que se estaba produciendo de los desperfectos y de la desidia por parte de la administración. En paralelo, podríamos analizar el caso de Cartagena de Indias.
Ya se ha comentado en este curso cómo desde 1984, en esa reunión celebrada en la ciudad de Buenos Aires, la UNESCO declaró el puerto, la fortaleza y el grupo de monumentos de Cartagena como integrantes de la lista de Patrimonio Mundial. La UNESCO rendía homenaje a una ciudad única en el Caribe, considerada como la llave de la Nueva Granada y codiciada por piratas y virreyes. Curiosamente, la semilla de esta declaración surgió cuando un grupo de cartageneros alzaron la voz para protestar sobre una serie de derribos que se estaban llevando a cabo en la muralla, lo que permitió, a fines del siglo XX, del siglo pasado, reconocer esta ciudad como patrimonio mundial. Ya en los años 60 se habían destinado varias partidas presupuestarias por parte de la Dirección Nacional de Inmuebles del Ministerio de Obras Públicas a desarrollar acciones de restauración y de rehabilitación de algunos entornos. Es más, tras la Declaración de Patrimonio de la Humanidad en 1992, la Alcaldía Mayor de Cartagena aprobó una serie de reconocimientos y de reglamentaciones para intentar conservar el centro histórico de la ciudad, evitando la modificación de su caserío y la apertura de nuevas plazas. Igualmente, reconocer la labor de la Subdirección de Patrimonio del Instituto Nacional de Vías, institución que rescató la fortificación del Ángel de San Rafael o incluso el Teatro Heredia. Igualmente, reconocer la labor de la Agencia Española de Cooperación, que fomentó sobre todo la creación de la Escuela Taller, con la finalidad de integrar a la población local en las actividades de conservación del patrimonio cartagenero. Pero como decía, más allá de estas cuestiones meramente administrativas, las fortificaciones de Cartagena y Portobelo no son el único reconocimiento del patrimonio de estas ciudades. Son ciudades que tienen un interés arquitectónico también importante en sus obras públicas, en la arquitectura pública. Ejemplos como la aduana de Portobelo sirven para reivindicar la importancia histórica de este tipo de construcciones, que van más allá de las fortificaciones. Es precisamente en esta aduana, reconstruida por el ingeniero Manuel Hernández en el año 1759, donde se celebraban las famosas ferias de Portobelo, en la que se chamarileaba y en la que se hacían diferentes mecanismos de comercio que llevaron a ser esta ciudad la más importante a nivel mercantil del Caribe. Precisamente la Agencia Española de Cooperación se ocupó en una polémica intervención de restaurar esta aduana de Portobelo en el año 1998, precisamente por reconocer su importancia histórica, al reconocer que es un edificio importante para entender la primera globalización y para entender la importancia del puerto de esta ciudad. El caso de Cartagena es muy paralelo. La aduana de Cartagena es un edificio construido a fines del siglo XVI, en principio atribuido al arquitecto Simón González, y más allá de su importancia meramente arquitectónica, al ser uno de los ejemplos más representativos del estilo del Renacimiento a fines del siglo XVI en época colonial, habría que reconocer, como también ocurría en el caso de Portobelo, la importancia histórica de este emplazamiento, al ser un edificio capital para el desarrollo comercial del puerto cartagenero. Es más, es uno de los grandes edificios que todavía hoy conforman el centro histórico cartagenero, afortunadamente conservado, sobre todo por haberse reutilizado con bastante acierto por otras instituciones y administraciones. En este sentido, la aduana sigue presidiendo una plaza que, a pesar de haber sido muy desvirtuada en fechas recientes, mantiene ese carácter de época colonial tan característico de la ciudad. Mismo caso ocurre con el Palacio de la Inquisición, un edificio que, si bien es importante desde el punto de vista arquitectónico, puesto que es uno de los grandes ejemplos de la arquitectura barroca en Cartagena, quizás lo es más importante por su carácter inmaterial, precisamente por haber albergado a la institución de la Inquisición, uno de los grandes referentes de la época colonial en la ciudad de Cartagena de Indias. Mismo caso ocurre desde el punto de vista de la arquitectura pública con el caso de las bóvedas. Las bóvedas, unos edificios que también se han reutilizado en fechas recientes, han pasado de ser unos almacenes de pertrecho o munición a utilizarse como zona de compra y venta de productos de souvenir y recuerdos de la ciudad de Cartagena, y también habría que entenderlo como un edificio importante para el paisaje cultural de la ciudad de Cartagena,
puesto que condiciona la apertura de una plaza gracias a ese conjunto de soportales tan característico en este edificio diseñado por el ingeniero Antonio de Arévalo a fines del siglo XVIII. Pero ya se ha dicho que el paisaje cultural no solo debe estar relacionado con el conjunto de fortificaciones tanto de Portobelo como de Cartagena. Ya se ha comentado también cómo las obras públicas son importantes, pero no por ello también son importantes las obras de carácter religioso. La arquitectura hospitalaria y la arquitectura religiosa también debe integrarse en ese concepto de paisaje cultural que se pueden ver en estas ciudades. En el caso de Portobelo, el Hospital de San Juan de Dios es probablemente uno de los bellos ejemplos y más representativos de la arquitectura colonial en esta ciudad panameña. Es un hospital que nace con la intención de sanar a esclavos, de sanar a la guarnición y de sanar a la población con menos recursos en esta ciudad. Un edificio que se termina de construir a fines del siglo XVII y que, a pesar de su modesta arquitectura, sigue siendo todavía protagonista del paisaje cultural de esta ciudad panameña. Igualmente, dentro de esta arquitectura religiosa en la ciudad de Portobelo, integrante también del paisaje cultural, habría que entender la iglesia de San Felipe. La iglesia de San Felipe la traigo a colación no tanto por su interés arquitectónico, podéis ver que es una iglesia bastante sencilla desde el punto de vista arquitectónico, sino por albergar a una de las esculturas más importantes de la devoción popular en Portobelo. En este sentido, la devoción popular, la fiesta de carácter religioso, va a aportar también una identidad muy importante al paisaje cultural de una ciudad. En el caso de Portobelo esto se puede apreciar perfectamente con la adoración, con el culto al Cristo Negro, un Cristo evidentemente de talla española, llegado a Cartagena a mediados del siglo XVII, sobre el que vuela una especie de leyenda que sin lugar a duda le otorga un halo enormemente atractivo para la población portobeleña y panameña en general. El Cristo Negro protagoniza una serie de fiestas en la que la luz, el colorido, los olores, la cera, las túnicas, el bordado, crean una festividad enormemente característica en esta población que también forma parte de ese paisaje cultural desde el punto de vista inmaterial. Este tipo de fiestas, este tipo de ceremonias, de rituales, exigen un protocolo, exigen la creación de determinadas procesiones donde la identidad y el carácter histórico está muy presente y por lo tanto también formarían parte de ese paisaje cultural. No solo son piedras, no solo son fortificaciones, no solo son iglesias. En Cartagena ocurre algo similar en el convento de la Popa. El convento de la Popa, situado en el Cerro de la Popa, a las afueras de Cartagena, es uno de los ejemplos más importantes de arquitectura religiosa en la ciudad cartagenera. Un convento fundado en las primeras décadas del siglo XVII, cuando una serie de monjes provenientes de Lima dedican un pequeño convento dedicado a la Orden de San Agustín. De ese antiguo convento del siglo XVII tan solo se conserva el claustro, un claustro enormemente sencillo, pero que es un ejemplo brillante de la arquitectura colonial, y donde, tras una serie de avatares, a partir de 1620 se pudo reconstruir el resto del templo, con una iglesia enormemente sencilla, pero que la traigo a colación por conservar una de las grandes devociones de la ciudad de Cartagena, Nuestra Señora de la Candelaria. Una virgen que, al igual que el Cristo Negro de Portobelo, protagoniza las principales festividades de la población cartagenera. En el entorno del Día de la Candelaria, nuevamente el olor, el color de las flores, los mantos, las ceras, la música, el jolgorio, todo eso forma parte también del paisaje cultural de la ciudad de Cartagena. Probablemente no veremos ningún turista, no veremos ningún extranjero en este tipo de festividades, son todos cartageneros que conocen verdaderamente su identidad, que conocen verdaderamente su esencia, y es precisamente también en este tipo de festividades donde hay que poner el foco de atención y donde sobre todo tenemos que preocuparnos para que este tipo de cuestiones no desaparezcan. No solo son fortificaciones, no solo son piedras, no solo son iglesias. Igualmente, dentro de la arquitectura religiosa cabe destacar la reutilización de muchas iglesias para otra serie de usos. En el caso del convento de Santa Teresa, hoy día pude comprobar en mis 2 visitas a la ciudad de Cartagena cómo esta iglesia se había convertido en el salón de actos de un hotel.
una cuestión que puede favorecer precisamente la reutilización de la iglesia y su conservación. Mientras se conserve y se respete la estructura, yo considero positiva la reutilización de este tipo de espacios para cumplir con otras exigencias sociales o poblacionales. Algo similar ocurre con la iglesia de la Orden Tercera. Prácticamente ya a la entrada del barrio de Gesemaní, del arrabal de Gesemaní, sigue siendo todavía hoy, afortunadamente, uno de los mejores ejemplos de arquitectura colonial en la ciudad de Cartagena, integrante de ese paisaje cultural. Algo diferente ocurre con el caso de la arquitectura hospitalaria. El Hospital de San Lázaro de Cartagena, como prácticamente todo el mundo sabe, es un hospital construido a fines del siglo XVIII por el ingeniero Antonio de Arévalo en el entorno de la isla de Tierrabomba. Un entorno que se consideraba mucho más seguro para la protección de la plaza y para la creación de un nuevo lazareto en el que los enfermos de lepra pudiesen obtener las mejores condiciones de vida y un aislamiento efectivo. Desgraciadamente, el hecho de abandonarse este hospital a principios del siglo XX y el hecho de encontrarse, considero, lejos del centro histórico, ha hecho también que la desidia y el abandono protagonice el estado de conservación de esta estructura. Una estructura que fue enormemente rica, que fue considerada por los textos como uno de los hospitales más importantes de todo el Caribe hispano y que, sin lugar a dudas, hoy día prácticamente da pena verlo, puesto que está en un entorno abandonado y que también habría que poner el foco de atención en este tipo de estructuras. Finalmente, en relación a la arquitectura religiosa, no quiero dejar de proyectar los dos ejemplos más monumentales de arquitectura religiosa en Cartagena, protagonistas evidentes del paisaje cultural y del patrimonio cartagenero, como son la catedral y la iglesia de San Pedro Claver, la iglesia jesuita, una iglesia realizada a fines del siglo XVII, que constituyen también todo ese amalgama, todo ese conjunto de edificios propios del paisaje cultural cartagenero. Pero no solo habría que recurrir a la arquitectura monumental o a la arquitectura de buena fábrica para entender un paisaje cultural. Un paisaje cultural también está formado por esa arquitectura doméstica, una arquitectura popular, una arquitectura realizada con materiales vernáculos, con materiales mucho más endebles, más baratos, pero que son las que aportan verdaderamente una cierta identidad y una cierta representación propia a cada una de las ciudades. Son los que verdaderamente permiten diferenciar una ciudad de otra. En el caso de Portobelo, ocurre con los puentes, ocurre con el pavimento y ocurre con toda una serie de edificaciones que están realizadas con ladrillos. En el caso de Cartagena ocurre con las que afortunadamente se conservan casas de época colonial. Unas casas en las que normalmente suelen tener una estructura de una o dos plantas y donde se caracterizan sobre todo por contar con una serie de soportales en la planta inferior y sobre todo con los característicos balcones volados de madera. Unos balcones que sobresalen a la calle y que le dan ese aspecto también tan característico al paisaje cultural de la ciudad de Cartagena de Indias. Sobre todo es esta la fotografía, yo creo, más representativa del centro histórico, donde afortunadamente se han conservado algunos, aunque otros se encuentran distorsionados por otras construcciones que se han hecho en épocas recientes en diferentes alturas. Unos balcones que evidentemente son todavía recuerdo de esos balcones volados de madera que todavía se pueden ver en algunas zonas del sur de España o incluso en las Islas Canarias y que significan, por tanto, la adaptación de una identidad propia en época colonial. Incluso, desde el punto de vista urbanístico, es bastante curioso comprobar cómo afortunadamente se ha conservado incluso el entramado urbanístico de la ciudad. Si comparamos este pantallazo de una vista de Google con un plano del siglo XVIII, se puede comprobar cómo prácticamente las calles siguen en el mismo sitio, cómo las calles han respetado el entramado urbano de calles paralelas y perpendiculares, incluso también en el arrabal de Gesemaní, por lo que considero una actuación importante en este sentido, a pesar de que se hayan abierto algunas plazas o se hayan construido algunos edificios que puedan distorsionar en cierto modo el aspecto de algunas zonas de la ciudad. Pero como decía, no solo son piedras, no solo son iglesias, no solo son fortificaciones. También es importante aludir al patrimonio de carácter inmaterial. El patrimonio de carácter inmaterial, en el caso de Portobelo, se reduce sobre todo a las festividades de congos y diablos.
Una manifestación cultural en la que se reúne a un grupo de distintas poblaciones cercanas, que atrae a numerosos visitantes, que se integran con el conjunto monumental de Portobelo y que es una manifestación vinculada a los pueblos costeños de tradición de los negros congos. Es, por lo tanto, una fiesta donde el color, el movimiento, la música, el baile son los protagonistas, donde se intenta, evidentemente, recuperar la tradición identitaria de este pueblo. Hay, por lo tanto, un interés histórico, un interés patrimonial, donde las señoritas se visten con esas famosas polleras que recuerdan a esos vestidos de faralaes propios de la cultura española y donde, por lo tanto, hay también una mezcla, una hibridación de patrimonio que es enormemente enriquecedora para el visitante. En el caso de Cartagena se podría ejemplificar este patrimonio inmaterial con el caso de las palenqueras, una serie de señoras vestidas con colores enormemente alegres, que evidentemente constituyen la estampa más folclórica y popular del mundo cartagenero. La identidad, nuevamente, el proceso cultural y la falta de una esencia total en este tipo de y en el cuidado, sobre todo, de este tipo de personajes propios de la cultura popular cartagenera, puede hacer que corramos el riesgo de perder a estos personajes completamente identitarios de la cultura cartagenera. Pero, como decía, no solo son iglesias, no solo son fortificaciones, no solo son iglesias. El paisaje cultural, evidentemente, se debe entender dentro de un ambiente natural muy concreto. El caso de Portobelo y Cartagena de Indias no se podría entender sin el desarrollo de sus bahías. Son dos ciudades fundadas al fondo de una inmensa bahía de bolsa que acumulan una serie de extraordinarias cualidades y un potencial enorme para la práctica de actividades submarinistas o incluso para la práctica de otro tipo de actividades deportivas. Las bahías han sido siempre protagonistas de Cartagena y de Portobelo, así lo demuestran sus representaciones, y evidentemente lo hasta ahora expuesto evidencia que los valores patrimoniales de Cartagena y Portobelo son mucho más que sus fortificaciones. Ciertamente, las fortificaciones se tratan de bienes en los que se reconoció un valor excepcional y universal, pero esta declaración, como patrimonio de la humanidad, no puede hacer olvidar que el resto de patrimonio existente en estas ciudades, así como la necesidad de entenderlos de forma conjunta y de plantear un programa único para su gestión, debe ser uno de los objetivos que se persigan por las nuevas generaciones. Todo ello hubiese permitido que no se construyesen carreteras cortando fortificaciones en el caso de Portobelo, como la imagen que tenéis en pantalla, o que no se construyesen edificios rascacielos al lado de fortificaciones en Boca Grande que distorsionan enormemente el ambiente, el contexto de desarrollo de este patrimonio histórico. Pero otra de las cuestiones que ha salido a la luz en este curso es el desarrollo del turismo en estas poblaciones. ¿Hasta qué punto el turismo debe ser sostenible para el desarrollo de la actividad económica en estos puntos? Evidentemente, el patrimonio y los responsables de este asunto deben entender que en estas ciudades existen atractivos muy importantes para el turismo. En el caso de Panamá, la llegada de cruceros y las ampliaciones constantes del Canal de Panamá ponen en peligro, en cierto modo, la conservación de su paisaje, y algo similar ocurre en Cartagena, donde la llegada de barcos de gran calado pueden dañar la cimentación de los fuertes de Boca Chica o la mala reutilización de algunos elementos patrimoniales pueden distorsionar cómo sería de una manera original, de una manera esencial, este entorno fortificado. Por todo ello, resulta necesario poner en marcha un plan que sea capaz de hacer frente a los riesgos que la aglomeración de turistas y la industrialización puede provocar. Para ello habría que plantear una política turística local basada en la necesidad de armonizar turismo y patrimonio mediante un modelo sostenible. Al respecto, una labor constante de mantenimiento que refuerce las maltrechas estructuras y que ponga límite a la invasión que la selva está produciendo en muchos casos, debe ser fundamental. Por ejemplo, en el caso del fuerte de San Jerónimo de Portobelo, la selva y la naturaleza prácticamente están recuperando su lugar. O lo mismo ocurre con la desidia y el abandono de los importantes hornos de cal en el entorno de Tierra Bomba de Cartagena de Indias.
Por todo ello, sería necesario, en primer lugar, realizar un inventario o un catálogo de bienes culturales que relacionen estos paisajes de manera global. No se tratan de realidades locales que se puedan entender por separado, sino que todas estas realidades, tanto en Portobelo como en Cartagena, y evidentemente se podría ampliar a otros territorios, como puede ser La Habana o Veracruz, cumplen con un mismo discurso histórico y patrimonial global. Por todo ello, estos instrumentos de conocimiento y tutela del patrimonio permitirá plantear los problemas comunes de recuperación y puesta en valor y apoyar sobre todo un plan de musealización que permita difundir, conservar y conocer todo este tipo de conjuntos. Por todo ello es primordial las acciones de conservación que en el patrimonio cartagenero y portobeleño se están realizando. Pero estas acciones de conservación no son importantes por el turista o por el visitante. Deben ser objetivos prioritarios para conocer la identidad de estas poblaciones. La propia población local debe ser el objetivo. Y en segundo lugar, difundir a un turista, es decir, a un tercero, lo que verdaderamente se conserva en estas maravillosas ciudades. Por todo ello, Portobelo y Cartagena poseen unos atractivos naturales y patrimoniales inmejorables, necesitando evidentemente de dotaciones urbanísticas adecuadas a la demanda de un turismo que debe controlarse y evitar que sea masificado. Es bien sabido que la experiencia turística se debe entender como una actividad global, donde la calidad de la experiencia turística no dependa tanto de un solo elemento o del cambio de un sistema de gobierno, sino que debe ser una actividad a largo plazo que sea desarrollada por toda una población en conjunto. Por consiguiente, para evitar que Cartagena y Portobelo no se conviertan en una serie de ruinas, como en muchas ocasiones se pueden identificar, os traigo fotografías, por ejemplo, de los restos que se conservan de las fortificaciones de Boca Chica o del fuerte de San Fernando de Portobelo. Digo que para lograr la conservación de Cartagena y Portobelo y que se conviertan en un foco de atracción turística que posibilite el desarrollo sostenible, se deben tener en cuenta todos los factores, no solo el paisajístico y el patrimonial, también el inmaterial, el administrativo y sobre todo el identitario. Que el pueblo pueda reconocer que el patrimonio que conserva es útil, es un patrimonio necesario para entender su pasado, para reconocerse como bienes históricos y por lo tanto para conocerse a sí mismo. Se trata evidentemente de un gran reto, pero iniciativas como la presentada ayer por la arquitecta Orduña, llamada PEM, para la conservación del paisaje cultural fortificado de la bahía de Cartagena, las considero muy positivas, sobre todo en aras de mejorar la calidad de vida de esta población, de poder complementarla con una correcta actividad turística y sobre todo para poder conservar el patrimonio inmaterial, el patrimonio material y sobre todo mejorar en ese conocimiento de la identidad de estas poblaciones. Nada más y muchas gracias.